Arrancamos el debate de la 8 Soria de esta tarde de jueves, lardero, por cierto, otra no fiesta que no celebramos por culpa del maldito coronavirus, de la maldita pandemia, pero bueno, es lo que toca. Ya saben que en las últimas semanas hemos ido pasando revista al Ayuntamiento de Soria, hablando con los distintos portavoces y queremos también volver la mirada hacia la Diputación Provincial y lo vamos a hacer con el secretario provincial del Partido Socialista, portavoz del Partido Socialista en la Diputación Provincial, Luis Rey. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, supongo que en la oposición un trabajo diferente y también un trabajo diferente dada la pandemia, pero intenso, más complicado todavía, ¿no? Porque falta ese contacto, ¿no? Ese roce con el resto de los diputados, también con el equipo de gobierno, más complicado todo. Bueno, yo creo que está siendo extraordinariamente duro y largo para todos, ¿no? Para todos y para todas y para toda la población en general, para la política también, ¿no? Y especialmente la política cercana, que es la política municipal, ¿no? Que busca siempre el contacto con el territorio, ¿no? Es decir, que aquí nosotros padecemos lo mismo que lamentablemente han padecido muchos y muchas sorianas con toda esta circunstancia que nos ha obligado a sufrir, ¿no? Somos una sociedad, yo creo que muy dura, ¿no? Pero no estábamos preparados tampoco para esta extrema dureza de esta situación. Así que lo primero, mucho ánimo a todo el mundo y mis condolencias a quien ha sufrido directamente el virus, ¿no? Y nosotros en la Diputación fundamentalmente, ¿no? La Diputación al final es una institución que tiene que estar volcada a los municipios de la provincia, donde habitualmente, bien a través de las distintas festividades de los municipios o bien por contacto cotidiano con nuestros alcaldes y alcaldesas de la provincia, con nuestros portavoces, ¿no? Acostumbramos a viajar mucho, ¿no? Y a movernos mucho por el territorio, ¿no? A tener ese contacto directo, a que nos expliquen directamente cuáles son los problemas, a analizar un poco en ese cara a cara que ahora lamentablemente se ha suspendido, ¿no? Igual que se siguen suspendiendo las fiestas, ¿no? Y el jueves lardero, ¿no? Lamentablemente, pues aquí esto nos coarta mucho la actividad en una situación extremadamente compleja para todos, también para el Partido Socialista en la oposición, ¿no? Pero eso no quiere decir que no digamos lo que pensamos de la gestión más allá de las consideraciones sobre la pandemia. ¿Y qué balance hace con independencia de la pandemia, que evidentemente está marcando la legislatura en todas las administraciones, qué balance hace del proceder, de las actuaciones que ha llevado a cabo el equipo de gobierno de Diputación? Bueno, yo creo que es un proceder a salto de mata, ¿no? Es decir, ya dijimos cuando se configuró esta nueva Diputación que empezar un gobierno con pactos secretos por detrás, con pactos económicos de falta de confianza, ¿no? entre quienes pactaban, ¿no? Es decir, tener que ir a un notario, poner dinero encima de la mesa como cautela para que no se rompa el pacto, ya era un mal inicio de una gobernabilidad, ¿no? Pero lo que es más grave, ¿no? Lo hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces, ¿no? No había un proyecto político detrás de ese reparto de vicepresidencias, de cuotas, de liberaciones, ¿no? O de reparto de cargos en la Diputación, ¿no? Y no había un proyecto político. En el último pleno, creo que fue el último, lo volvimos a pedir, ¿no? Pues hacen referencia a un proyecto que nadie conoce, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? Que no hay un proyecto político y que al final, bueno, pues se van cubriendo las etapas como buenamente se puede, con bastante descoordinación, ¿no? El otro día, sin ir más lejos en el pleno, hablábamos del consorcio del PEMA, ¿no? Pero al día siguiente había una reunión del CTR, había una persona nombrada, un diputado nombrado, no se había llevado al pleno ese nombramiento el día anterior, se podía haber llevado. Esto fastidió, digamos, esa representación en el centro de en el tratamiento de residuos, ¿no? En el consorcio de tratamiento de residuos con el ayuntamiento. Es decir, este tipo de cosas, ¿no? Volver a llevar los estatutos del PEMA ese día después, 5 meses después, otra vez para corregirlos. Es decir, este tipo de situaciones de descoordinación y en el funcionamiento ordinario yo creo que es la consecuencia de esa falta de proyecto político, ¿no? Bien, después volveremos a algunos asuntos de Diputación, pero como la actualidad manda y la actualidad nos hace mirar al fin de semana donde recibíamos los medios de comunicación una carta abierta de Luis Rey en la que criticaba la gestión de la pandemia por parte de la Junta de Castilla y León.
yo no sé si porque nos encontramos en semana de San Valentín, esa carta ha obtenido respuesta además de Jesús Peregrina, ¿no? No les sorprendo si por un lado la carta de Luis Rey pues critica a la Junta de Castilla y León y por otro la de Jesús Ángel Peregrina pues critica, y así le nombra hasta al guapo Sánchez. Bueno, cada uno un poco en su papel. No sorprende, pero bueno, sí es normal la toma de posiciones. Se están mostrando especialmente críticos, no sé si es un cambio de tendencia, porque en los primeros meses de la pandemia el Partido Socialista, Luis Tudanca en particular, fue, por decirlo así, respetuoso. A medida que se van tomando decisiones, que van pasando los meses, se está elevando también el tono de la crítica. No sé si responde a una estrategia. Bueno, yo tengo ocasión de hablar con cierta regularidad con Luis Tudanca, ¿no? Yo creo que la posición del Partido Socialista fue de total, absoluta lealtad y colaboración, ¿no? Desde el inicio de la pandemia. Incluso había gente en las filas socialistas que no entendía, ¿no? Esa situación, ¿no? en Castilla y León, y esto ha ido tornando, ¿no? Pero ha ido tornando, si la lealtad se paga con deslealtad, si la lealtad se paga con desinformación o con falta de información o con falta de transparencia, pues al final el que hace oposición se cansa, ¿no? Es decir, y yo creo que esto es un poco lo que ha pasado, ¿no? Cuando la lealtad se pagó con deslealtad, pues al final esto ha hecho que el Partido Socialista tome otro rumbo en este sentido. Esa es un poco la consecuencia de todo esto, ¿no? Yo creo que somos diferentes también en esto de las cartas, ¿no? Porque esa misiva o esa carta abierta que hago el sábado, criticando fundamentalmente la poca claridad de las normas, la confusión, ¿no? Que se está generando en la ciudadanía, ¿no? Uno ya no sabe si tiene que sacar al perro de 8 a 10, si puede sacarlo, si no puede sacarlo, es decir, que ahí es un ejemplo, ¿no? Pero que cada 3 o 4 días nos confundan. Yo hablaba el otro día con un hostelero de otra comunidad autónoma, y ellos ya saben, cuando se pasa de un número determinado de contagios, ya saben lo que les va a pasar, ¿no? Cuál es la consecuencia. Aquí parece que estamos un poco pendientes de cómo se levanta el vicepresidente por la mañana, de si discute mucho con el presidente, si le acepta esa situación o no, si hay que salvar las Navidades, ¿no? Es decir, que siempre queda todo muy condicionado y en el aire, ¿no? Y eso es un poco lo que criticaba. Aquí el soriano cumple la norma, yo creo que es escrupuloso con el cumplimiento de la norma, pero para cumplirlas hay que conocerlas, tienen que ser claras, ¿no? No tienen que estar en confrontación en los tribunales. Es decir, eso es básicamente lo que criticaba el otro día, criticando gestión, ¿eh? Otros, cuando contestan, critican personas, ¿no? Nosotros criticamos gestión, ¿no? Y pedíamos claridad en las normas y médicos y profesionales, no solo médicos, ¿no? Y refuerzo sanitario. Vamos a escuchar algunas de las reacciones a estas dos misivas, sobre todo a la primera, por así decirlo, fue quien abrió fuego, Luis Rey. Vamos a escuchar a Benito Serrano, presidente de la Diputación, y también al alcalde de Soria, Carlos Martínez. No se atreve a hacerla contra el gobierno, un gobierno que está desaparecido, que no da instrumentos a las autonomías para que puedan arbitrar medidas. Si realmente gobiernas, gobiernas, y si no gobiernas, pues dejas. Lo dijo muy bien Pablo Casado, esto es el perro del hortelano, ¿no? Ni deja ni hace. Es un clamor también social, ¿no? Necesitamos refuerzo en lo sanitario para poder atender con mucho más eficacia los problemas que por hoy tenemos, y necesitamos medidas de apoyo ya, de forma inminente, inmediata, a los sectores productivos, ¿no? Pero también es verdad que no creo que por enésima vez, como muchas veces que lo diga, esto se va a resolver si al otro lado no hay nadie que escuche, si al otro no hay nadie que tome decisiones. Bien, pues decía Benito Serrano, con el gobierno no se atreve, y hablaba usted anteriormente pues, de esa claridad legislativa, de las normas. ¿No sería, como demandan en algunas autonomías, más fácil a través de un mando único? Que bien es cierto que me va a decir que las autonomías también dijeron que querían tener su propio mando y mandar sobre las normas de su territorio, etcétera, etcétera. Pero ¿no se podría llegar a ese punto de encuentro por bien de la ciudadanía, para que lo tengamos más claro? Porque al final nos miramos al espejo y parecemos tontos, la verdad. ¿No se atreve con el gobierno? Pues sí, yo he dicho y he repetido muchas veces, ¿no? Que creo que al gobierno de España, igual que a todos los gobiernos de la Comunidad Europea, la pandemia le pilló con el pie cambiado, ¿no? Es decir, nadie esperaba la magnitud de una pandemia que luego hemos conocido que ha sido brutal, ¿no?
yo creo que nadie esperaba esto, ¿no? Esa imprevisión en la estimación de hacia dónde venía esto, creo que es reprochable, es verdad, al Gobierno de España, fundamentalmente, porque es quien nos gobierna, también a las comunidades, ¿no? Y a otros gobiernos europeos, y creo que ese es el gran mal de inicio, ¿no? de toda esta pandemia, ¿no? Pero a partir de ahí, lo que no se puede hacer es decir una cosa y la contraria, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Hay que tener un poco de memoria, aunque parezca que ha pasado mucho tiempo, ¿no? que el Gobierno de España no tenía votos para sacar el estado de alarma, para seguir manteniendo el mando único, ¿no? No tenía votos, entre otros los del Partido Popular del señor Serrano, ¿no? Que votaron en contra, yo creo que las dos últimas veces, de la aprobación cada 15 días de los estados de alarma, el Partido Popular votó en contra. Y uno de sus argumentos era que había que dejar gestionar a las comunidades. Una vez que se les ha dejado gestionar a las comunidades, ¿no? Es cuando volvemos a decir ahora que vuelva al Gobierno. No, primero se tienen que aclarar lo de las normas claras, ¿no? No se puede decir una cosa y la contraria con tal de atacar al Gobierno, y esto es lo que ha hecho lamentablemente, no con la lealtad que tuvo el PSOE en Castilla y León en sus inicios, el Partido Popular no la ha tenido con el Gobierno de España en ningún momento, ¿no? Y esto creo que es claramente reprochable, ¿no? Hay que ser coherente en política, ¿no? Yo creo que cuando miremos la hemeroteca, echemos la vista atrás, más que hemeroteca, nos vamos a encontrar un jeroglífico de rectificaciones, de declaraciones, de contradicciones de casi todos los partidos, porque hay que reconocer que tampoco ha sido fácil. Seguimos adelante, sin abandonar el tema de la pandemia. Tienen al alcalde de Matamala de Almazán, que sigue siendo alcalde de Matamala de Almazán, se puso esa primera dosis de la vacuna sin que le correspondieran, sobre él pesa una suspensión cautelar de militancia, que es como decir, pues básicamente nada, porque tampoco tenía ninguna función, que es un castigo más o menos pues mínimo, ¿no? Dentro del partido disciplinario. Sigue pesando una suspensión cautelar, se va a ir más allá, se va a investigar. A ver, lo primero, yo creo que hay que tener claro si se incumplieron o no los protocolos, ¿no? Y en esa fase creo que no solo está el Partido Socialista, sino también la autoridad sanitaria, en este caso la Junta de Castilla y León, ¿no? Es decir, si tenía que vacunarse o no. Luego nos hemos enterado que en otras residencias se han vacunado podólogos, peluqueros, es decir, personal no estrictamente contratado para la residencia, sino personal externo, que por otra parte es lo que establece el protocolo, que permite la vacunación de personal externo. Esto es lo que él alegó, ¿no? Que él era personal externo también de esa residencia, que prestaba servicios no retribuidos, en este caso, como muchos alcaldes, en muchos servicios que prestan, y esto es lo que él alegó. ¿Qué hizo el partido? Lo que puede hacer inicialmente, que es suspender la militancia. El acta del concejal es personal, es decir, el partido no tiene capacidad para retirar un acta de concejal a nadie, y por eso entramos en ¿Pero le han animado a dejar la Sí, alcaldía? me consta que ha llegado una carta desde Madrid, siguiendo las instrucciones de Madrid, ¿no? Y nosotros estamos esperando ahora a que se resuelva ese expediente abierto, ¿no? A ver si él puede entrar dentro de estos personales externos que estuvieron o no, y esto lo tendrá que decir, en primer lugar, entendemos, la autoridad sanitaria, que es quien decide a quién se vacuna y a quién no se vacuna. No olvidemos que a esta persona se le vacunó y la vacuna no se la puso él, ¿no? Es decir, que eso es lo que tratamos de averiguar. Es reprochable, ¿no? Siempre, y lo dije el primer día, ¿no? Cualquier autoridad pública que represente a este partido, que utilice su cargo para algo, es absolutamente reprochable, pero vamos primero a saber si realmente esto ha sido por ser alcalde o es un protocolo habitual de funcionamiento con personales externos de otras residencias. Vamos a escuchar a Mariano Hernández, que ya lo hicimos en su día. Agradecemos en todo momento su buena predisposición a hablar. Cualquier otro pues no hubiera dado la cara. Él lo hizo además en el plató del debate de la 8 Soria y se refería al apoyo que había tenido durante la pandemia. Esto nos contaba. ¿Se ha sentido tan apoyado, tan respaldado en los meses de pandemia? Pues en el momento más duro. En el momento más duro, la verdad es que no, así de claro, porque tanto que hablan, pues al final no es lo mismo, porque yo creo que allí hemos estado mucho tiempo con la pandemia y no ha habido ningún apoyo directo de ninguna administración, o sea, así de claro. Estamos hablando del Partido Popular y del Partido Socialista. Sí, todos. ¿Se ha sentido usted solo y poco arropado también por su partido? Sí.
porque además es que nosotros, como somos un ayuntamiento pequeñito, no es lo mismo que uno que tiene mucho más, no más eso, que tiene más respuesta a cosas porque tiene mucho más personal, mucho más potencial económico. Hay que dar más cariño a los alcaldes de la provincia, ¿no? Yo entiendo la oposición, hablamos también con Mariano, entonces, a lo mejor no lo suficiente, ¿no? Pero hablamos con él en la primera época de la pandemia, cuando entró el bicho, este maldito bicho en las residencias, ¿no? Hablábamos con nuestros alcaldes, ¿no? Digo alcaldes porque creo que las residencias gestionadas por ayuntamientos son alcaldes, ¿no? Y hablábamos con ellos, ¿no? Y estaban desesperados, completamente desesperados, es decir, acudían a la residencia bajo su riesgo personal, ¿no? A echar una mano, a tratar de echar una mano porque se sentían solos y desamparados, ¿no? Y esto hay que agradecérselo siempre, ¿no? Los alcaldes siempre están donde no llegan otros, ¿no? Y hay que agradecérselo, por eso son dolorosas estas cosas, ¿no? Porque sabemos el sacrificio por el que han pasado, no él, todos los alcaldes y alcaldesas que tenían una residencia a su cargo durante especialmente la primera etapa de la pandemia. Luego se ordenó más, ¿no? Pero la primera etapa en la que no entraban, no entraban en la residencia, ¿no? A nosotros nos contaban que se quedaban fuera de la residencia, que hablaban desde fuera con el personal de la residencia, es decir, había mucho miedo también, ¿no? Entonces, es decir, no había configurados equipos de atención en residencias, lo pedimos nosotros entonces, ¿no? Que se tomaran medidas porque era un verdadero drama en las residencias entonces, ¿no? Sin duda, se ha pasado mal, y hay quien lo ha pasado peor, como yo creo que los responsables municipales de esos pequeños municipios con una residencia a su cargo, Tardelcuende, diferentes pueblos, también las residencias privadas, obviamente, y también muchas veces desde la capital soriana, a veces poco se puede hacer solo de mandar apoyos y que ese despliegue del equipo COVID en residencias al que mandamos un afectuoso saludo. Decía Benito Serrano, porque usted previamente había pedido también la dimisión de María José Jiménez por enviar un WhatsApp desde el partido, desde Diputación, que tenía que ver con el partido. Y decía Benito Serrano, vamos a escucharle. Ya está Luis Rey dando lecciones de ética y que le veía muy callado con este caso de Matamala. Vamos a escuchar a Benito Serrano. A ver, yo lo que no voy a hacer es juzgar a nadie, ¿no? En todo caso, lo que haría es dejárselo al señor Luis Rey, que es experto en ética. Le vi el otro día que salía haciendo unas declaraciones que tenía que dimitir la vicepresidenta primera de la Diputación, y ahora lo que sí que les veo es que están muy callados. No veo que utilicen la misma vara de medir. Bueno, no es verdad. No se aburren, ¿eh? No es verdad. Es decir, este hombre, por decirlo suavemente, falta la verdad con muchísima frecuencia. Cada vez que le ponen un micrófono delante, le puede la verborrea, ¿no? Y a veces dice cosas que no son ciertas. Yo creo que di la cara como secretario general de este partido, y vosotros lo sabéis desde el minuto 1. Sí. Desde la misma tarde, esa misma tarde que me llamasteis a las 3, he atendido medios de comunicación, que son quien me ha llamado. Él no me llamó para preguntarme, ¿no? Pero quienes me habéis llamado a los medios, he atendido a todos y cada uno de ellos. Es decir, esta cosa se podrá acusar al Partido Socialista y al secretario general, pero de no dar la cara, desde luego, eso es absolutamente falso. Además recuerdo unas declaraciones de Luis Rey ese mismo sábado, fin de semana. Sí, perfectamente. Estaba a disposición hasta, creo que un domingo os atendía a vosotros un domingo a las 9:30 o las 10 de la mañana, ese mismo domingo, ¿no? Con lo cual hemos dado la cara en todo momento, ¿no? Ahora, son cosas distintas. Aquí hemos dicho que claro que pediremos la responsabilidad y el cargo, ya lo ha hecho el partido, ¿no? Pero queremos saber cómo se termina la instrucción de ese procedimiento, es decir, si se ha cumplido o no se ha cumplido el protocolo, y eso lo tiene que decir en primer término la autoridad sanitaria. Cuando lo haga, nosotros tomaremos los acuerdos que tengamos que tomar finalmente, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que esperar esa parte por respeto a todo eso que he dicho antes, con respecto a los alcaldes, ¿no? A ese trabajo discreto que hacen siempre. Ahora, esto se le puede volver a él, ¿no? Ni siquiera ha contestó a nuestra petición de dimisión de la vicepresidenta por hacer algo que nos parece gravísimo. Es decir, utilizar un medio, un WhatsApp en este caso, de la Diputación Provincial para remitir un documento que no se ha hecho nunca, en contra de la presidenta de la propia comisión, ¿no? Que desconocía, yo tuve ocasión de hablar ese día con él, desconocía lo que se había remitido, ¿no? Un documento que ni siquiera era el que estábamos trabajando en la comisión, debía ser el que estaba trabajando el Partido Popular. A todos los alcaldes y alcaldesas de esta provincia, utilizando un WhatsApp creado para la pandemia, precisamente,
WhatsApp de la Diputación creado para la pandemia, para remitir un documento del Partido Popular con las siglas del Partido Popular y estableciendo cuantías para los alcaldes, que ni siquiera eran las que se había hablado en comisión, me parece extraordinariamente grave. Utilizar medios públicos, en este caso, y el cargo institucional para hacer partidismo y propaganda de partido, me parece extraordinariamente grave. No se le ha puesto el foco a esto porque luego pasan más cosas siempre, ¿no? Pero me parece grave, me parece de una falta de respeto a la institución, que es otra de las nuevas señas de identidad de este gobierno, ¿no? Hablábamos de falta de participación, hablábamos de falta de transparencia en la información, tenemos documentación que no nos remiten desde hace tiempo, ¿no? en la Diputación Provincial, ¿no? Y hablamos de esto, de falta de respeto a la institución, es decir, se vuelve aquellas situaciones, ¿no?, en las que la institución se utiliza no en favor de los ayuntamientos, sino en favor del partido, ¿no? Y ¿Cómo lo llamaban? Que yo no estaba aquí en esa época en relación a los planes provinciales, el confesionario, ¿no? Lo llamaban así, ¿no? Ha desaparecido, lo hicimos desaparecer nosotros cuando gobernamos hace la legislatura pasada, ¿no? Quitamos el confesionario, establecimos normas lo más objetivo posible con los planes, porque entendemos que es un documento además que tiene que ser de consenso con todos los grupos políticos. Ahora, no se puede utilizar la institución en beneficio propio, ¿no? Que creo que es lo que el Partido Popular ha hecho, confunde las instituciones, el poder, con las instituciones, ¿no? Y a veces lo confunde dejando atrás a los propios ayuntamientos, ¿no? Ojalá, en vez de gastar estos esfuerzos en mandar WhatsApp con propaganda, con anagramas del PP a alcaldes del Partido Socialista, de Ciudadanos, de la PPSO, ¿no? Espera que el resto de los grupos están ahí a la sopa boba, ¿no? Con el tema de la Diputación, ¿no? Pero confundir eso a mí me parece extraordinariamente grave. Es como el que maneja varias cuentas de Twitter y al final acaba mandando un mensaje que no le corresponde a una cuenta. Y... Bueno, pues hay que ser muy cauto con esto, hay que ser muy cauto con esto. Volviendo la vista atrás al arranque de la legislatura, porque siempre que hablamos con algún miembro del equipo de gobierno sale a relucir aquel tema de la toma de posesión, del famoso escrache. Echando la vista atrás, ¿no se arrepiente en algún momento de no haber llamado a la puerta de la plataforma del pueblo soriano, haber tratado de llegar a un acuerdo? No es verdad, no es verdad. No me puedo arrepentir porque la plataforma del pueblo soriano nunca quiso pactar con el Partido Socialista, ¿no? Hay documentos, ¿sí?, que determinan que la plataforma del pueblo soriano, antes de que se empezara a hablar de la Diputación, ya tenía un acuerdo con el PP para repartirse Covaledas, a Leonardo, el Burgo de Osma, es decir, para hacer un reparto de partido. Es verdad que este acuerdo se les cae, ¿no? Se les cae fundamentalmente por los propios concejales, ¿no?, de unos partidos y de otros, ¿no?, que no aceptan, en este caso, la disciplina de los votos, ¿no? Pero ese acuerdo existía, ese acuerdo existía, y repartían la Diputación también, ¿no? La PPSO se vuelve hacia el Partido Socialista cuando ya han perdido la situación en el Burgo de Osma, o han perdido Covaleda, o han cambiado el concejal de Covaleda ha cambiado los votos. De lo que ellos pensaban es entonces cuando se vuelve, y ni siquiera, porque se vuelve de reojo, y a su vez de reojo están hablando con Madrid para configurar el pacto de la Diputación, ¿no? O sea que esto es una fake news, ¿no? Esto que le ha interesado vender a la PPSO, ¿no? Después hablaremos sobre el futuro de la Diputación, porque todavía queda legislatura, pero el discurrir de esta tortuosa legislatura por la pandemia nos deja algunas noticias, como el desbloqueo del Parque Empresarial del Medio Ambiente, el arranque del proyecto del Aeroparque Tecnológico. No sé, con el Parque Empresarial del Medio Ambiente, teniendo Valcorba también en la capital soriana, ¿hay algún tipo de conflicto? ¿Son compatibles? ¿Se pueden desarrollar ambos enclaves? ¿Dónde quedan el resto de polígonos industriales de la provincia? Porque hay municipios que más grandes, más pequeños, pero tienen también sus polígonos industriales. Se está poniendo mucho el foco en el PEMA. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que hay una incógnita sin resolver en esto. Se vuelve a hablar de las cúpulas de la energía y de la recuperación y de invertir dinero en las cúpulas sin saber para qué, ¿no? Esto siempre lo hemos criticado. Es decir, primero antes de hacer una inversión hay que saber para qué, ¿no? Y quién va a mantener luego esa inversión, ¿no? Y esto creo que vuelve el Partido Popular, en este caso, a hacer las cosas al revés, ¿no? En cuanto al proyecto del aeródromo, hemos estado a favor, lo estuvimos la legislatura pasada, en un proyecto que arranca la legislatura pasada, y creo que es de lo poco salvable en esta legislatura, ¿no? En lo que llevamos de legislatura, ¿no? Que se apueste por un proyecto de estas características.
porque el resto, las carreteras provinciales, los planes, es decir, hay menos dinero para todo ello. La política económica también ha sido ahora un fracaso con las ayudas, ¿no? que al final se va a quedar muchísimo dinero sin repartir, se hizo tarde. También dijo el señor Serrano, ¿no? que si en septiembre no estaban adjudicadas las ayudas pediría responsabilidades. Supongo que será Pedro Sánchez también, aquí le pedirá responsabilidades de lo que él no ha hecho, ¿no? porque las ayudas se han repartido a finales de año y no se han terminado de repartir en el mes de febrero, ¿no? se empezaron a repartir, ¿no? Y en cuanto a los polígonos, creo que jamás han oído al secretario general de este partido, a Carlos Martínez entonces y a mí ahora, confrontar con ningún polígono de esta provincia. Y creo que la frase que más hemos repetido es que ojalá se llenen todos, ¿no? Y si acaso, si hay que ponerle un pero a esto, es que la comunidad autónoma apoye al resto de los polígonos, ¿no? Muchos de ellos municipales, ¿no? Y que la Diputación se vuelque también en apoyar otros polígonos municipales, es decir, que no, y esto lo he repetido también muchas veces, que no se pongan todos los huevos en la misma cesta. Es decir, no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta, digo, a un único proyecto, fiar la legislatura a un único proyecto, mientras se pueden hacer muchas cosas más, como entre otras no haber perdido el Plan Soria durante 2 años o las ayudas. En relación al Plan Soria, se plantea una renovación del Plan Soria vinculada a proyectos específicos. Desde la patronal, desde FOES, ya han aplaudido ese giro. ¿Cómo lo ve usted, el Plan Soria? ¿Está sirviendo realmente para combatir la despoblación? No, yo creo que ha sido un fiasco, yo el otro día lo decía, ¿no? Se levantó muchas expectativas, creo que era un gran acuerdo, que levantó muchas expectativas, que mayoritariamente, que ha tenido luces, es verdad, las ha tenido, la gestión de la Diputación, esos 4 millones que gestionaba la Diputación, algunas ayudas, entre otras al polígono de Valcorba también, por parte de la Junta de Castilla y León, al CESEFOR, a Soria Futuro, es decir, yo creo que ha habido partes, luces, ¿no? Pero el resto, hasta los 135 millones, es gestión ordinaria de la comunidad autónoma, ¿no? Es lo que la comunidad autónoma venía gestionando y gestiona con cuantías muy superiores en otras provincias. No vale, ¿no? Eso es hacernos trampa, es hacerse trampas al solitario, ¿no? Y creo que no vale, ¿no? Hay que cambiar el rumbo del Plan Soria, hay que cambiarlo con proyectos que realmente sean específicos y diferenciadores con respecto a la gestión ordinaria de la comunidad, porque lo que nosotros pedíamos entonces y seguimos pidiendo ahora es que haciendo lo mismo ya sabemos cuál es el resultado. Es decir, tenemos que hacer cosas distintas, ¿no? Y eso es lo que le pedíamos al Plan Soria entonces y ahora. Ojalá se invierta el rumbo y se recupere, ¿no? Y ojalá también, y vuelvo a la Diputación asuma el carácter reivindicativo que tenía la legislatura pasada, ¿no? Porque ahora vamos a ver que se van a adjudicar el Plan Soria después de haber perdido 2 años de esas ayudas demográficas, se va a pagar el Plan Soria del año 19 y 20, ¿no? Porque ya no hacemos la mili, ¿no? Pero si no, al final acabarían dando las ayudas de natalidad cuando fueran al servicio militar los niños, ¿no? Pues iremos viendo cómo se desarrolla este Plan Soria y nos quedamos con un apunte. Se necesitan fórmulas nuevas, imaginación y proyectos, la verdad, que sean viables y contribuyan al fortalecimiento y recuperación de la provincia. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta aquí en el debate de la 8 Soria. Bien, seguimos adelante en el debate de la 8 Soria con Luis Rey, secretario general de los socialistas de Soria, portavoz en la Diputación Provincial del Partido Socialista y también miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria, que esos temas ya los dejamos para otro día porque si no invadimos la siguiente franja. Para ir rematando la entrevista y mirando al Ecuador de la legislatura, ha salido el caso del Burgo de Osma. ¿Se va a producir una transición, intuye usted, tranquila, ordenada en el Burgo de Osma? Recuerden que se estableció un pacto turnista entre Partido Popular y Partido Socialista y le correspondería a Martín Navas asumir la alcaldía. Espero que sí, espero que sí. Por lo menos los socialistas o yo como secretario general, cuando damos la palabra la cumplimos, ¿no? Espero que esta vez sí se cumpla la palabra. El Partido Popular no la cumplió con la Diputación
esperemos que ahora sí, ¿no? Tienen una segunda oportunidad de ser cumplidores con la palabra dada y con los acuerdos que entonces se celebraron, ¿no? Y yo estoy convencido que tiene que ser así, ¿no? La sociedad del Burgo no entendería ahora otra cosa, no lo entendería la sociedad de Soria tampoco, ¿no? No solo en el Burgo, en Langa también, ¿no? Donde tenemos una circunstancia parecida, y esperemos que nos den la oportunidad esos dos ayuntamientos, ¿no? de poder demostrar desde el gobierno que las cosas y la política se puede afrontar de otra manera distinta, ¿no? Yo creo que en Langa está tranquilo porque además el alcalde actual ya creo que está de salida y deseando dejar el bastón de mando. Le mandamos un abrazo muy fuerte a Francisco, que ha hecho una enorme labor, como yo creo que la va a hacer también Rosa Pérez, que viene después del Partido Socialista. Se especuló en algunos momentos de la presente legislatura, sobre todo al principio, previo a la pandemia, porque luego ya no ha habido tiempo para más, sobre una posible moción de censura del Partido Socialista, un acercamiento a la PPSO vinculado a que Martín Navas diera marcha atrás en el Burgo de Osma y apoyase la alcaldía de Antonio Pardo. No se produjo. ¿Por qué el enrocamiento de Martín Navas? ¿No hubiera sido más fácil dar un paso al lado y que usted ahora fuera presidente? No, nosotros, lo he dicho muchas veces, ¿no? Lo dije entonces y lo sigo diciendo ahora. Somos extraordinariamente respetuosos con la política local y con las decisiones que se toman en los ámbitos locales también de mi partido, ¿no? Nunca estuvo en riesgo el Burgo de Osma, ¿no? De hecho, trasladamos al grupo de la PPSO que la Diputación no era a cambio del Burgo de Osma, ¿no? Esto es lo que trasladamos. Hubo mucha polémica entonces, pero lo que nosotros trasladamos después de escuchar a todas las partes es que eso no se iba a producir y después de escuchar fundamentalmente a la agrupación del Burgo de Osma, ¿no? a nuestros propios compañeros y compañeras en el Burgo de Osma, que eso no se iba a producir, ¿no? Esto de los cambios de cromos en política no suele tener muy buen resultado, ¿no? ¿Y ustedes querían que la PPSO les apoyase a cambio de...? A cambio de legitimar a quien tenía los mayores votos en la Diputación Provincial, ¿no? Yo siempre he dicho que el Partido Socialista debería de estar gobernando la Diputación, nunca había tenido un resultado de 12 diputados y lo que las vecinas y vecinos de Soria, con la suma de los votos de todos los ayuntamientos, quisieron es que el Partido Socialista gobernara, ¿no? Esto lo impidió el Partido Popular fundamentalmente con un acuerdo, ya hemos hablado antes, no lo voy a repetir, ¿no? Pero con un acuerdo extrañísimo, ¿no? Y de última hora y además a unas circunstancias yo creo que casi rocambolescas, ¿no? Pero extraño fue lo del Burgo también, ¿eh? Porque el Partido Popular y Partido Socialista en una misma alcaldía. Extraño era lo del Burgo, ¿no? Pero bueno, era extraño, pero también contando con la complicidad de nuestra gente allí, ¿no? Es decir, nosotros siempre apostamos por gobernar el mayor número de sitios posibles porque creemos, nuestra vocación es gobernar, ¿no? Cuando se habló de ayuntamientos, cuando se estaba hablando de ayuntamientos, el Partido Socialista pugnaba por gobernar en el mayor número posible de ayuntamientos, ¿no? Y aparcamos la Diputación, ¿no? Para consolidar primero los ayuntamientos, que van 15 días antes que la Diputación, ¿no? Luego se produjo lo que se produjo, no voy a decir que no sea legítimo, porque la suma de los votos es tan legítima como cualquier otra fórmula, pero lo deseable hubiera sido que gobernáramos nosotros, ¿no? Y eso es lo que pretendíamos en aquella conversación que tuvimos con la PPSO entonces, ¿no? A mí me da que Martín Navas desbarató otro plan que había. No es verdad, porque en aquella ejecutiva, cuando esto se produjo, en aquella ejecutiva lo que se puso encima de la mesa, aunque hubo voces discrepantes, y el acuerdo que finalmente se toma en aquella ejecutiva es, evidentemente, escuchando a todas las partes. En esa labor de escucha es que no se cambiaban cromos, ¿no? Y que no se iban a cambiar cromos, que por otra parte es una política constante que llevamos desde hace muchos años y que nos ha ido bien. Somos el partido más votado en nacionales, el partido más votado en autonómicas, el partido más votado en la provincia y el partido más votado en la mayor parte de los grandes ayuntamientos de esta provincia, con lo cual no vamos a cambiar nuestra manera de actuar. El resto que hagan lo que estimen conveniente. Pues iremos viendo cómo se producen, llegado el Ecuador de la legislatura, esos cambios en determinados ayuntamientos sensibles, sobre todo en el Burgo de Osma. Yo tengo mi ecuación y tampoco juego al ajedrez, pero bueno, ahí estaba esa jugada que yo creo que algunos medios dibujamos y no estaría muy alejada de
realidad. ¿Qué espera ya de lo que queda de legislatura? ¿Dónde van a poner el foco con independencia de la pandemia? Supongo que buena parte del presupuesto, de los esfuerzos, van a ir a solventar sobre todo y ayudar a esos sectores que lo están pasando realmente mal, pero el Partido Socialista, como principal partido de la oposición, único partido de la oposición, ¿dónde va a poner el foco en la Diputación? Pues vamos a seguir poniéndolo en donde lo hemos puesto siempre, ¿no? Es decir, en que las personas que son quienes peor están pasando esta crisis reciban la colaboración de la Diputación, pero fundamentalmente en que la Diputación pueda ser una administración más transparente, más participativa, que cuente más con la sociedad, que se abra una vez más a la sociedad. Creo que fue el lema cuando gobernamos, abrir puertas y ventanas en la Diputación, y desde la oposición lo intentamos prácticamente todos los días. Es verdad que no lo conseguimos, ¿no? Pero vamos a tratar de que sea eso y que la Diputación vuelva a donde estuvo la legislatura pasada, que no era el órgano superior de los ayuntamientos, sino que era un órgano constituido y que debe funcionar en beneficio de los ayuntamientos, por y para los ayuntamientos, ¿no? Y creo que esto también se está parcialmente abandonando, ¿no? Con algunas gestiones como perder en carreteras, ¿no? Que al final es vertebración del territorio, perder dinero de planes provinciales, no sacar ayudas específicas como sacábamos nosotros en distintos ámbitos, ¿no? Tanto suelo industrial como caminos, ¿no? Es decir, otro tipo de ayudas de colaboración con los ayuntamientos que también generan desarrollo y que lo que generan sobre todo es tratar de equilibrar un poco el territorio, algo que pedimos a los demás, ¿no? Y que la Diputación tiene que hacer dentro de sus propias competencias, ¿no? Bien, pues lo iremos viendo. Luis Rey, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, también gracias por estar ahí en primera línea y seguir animando un poco la actualidad, también con las propuestas de su partido para la provincia, que yo creo son necesarias. Mucho ánimo porque queda mucho trabajo por delante y yo creo que el camino no va a ser fácil. Y no hablo de lo político, sino hablo de la actualidad que nos rodea a todos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, y es verdad, el camino está lleno de obstáculos en los últimos meses. Esperemos que consigamos superarlos, ¿no? Pues muchas gracias al secretario general de los socialistas de Soria. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida volvemos con esas noticias que nadie se atreve a contar, con Sergio de Miguel y Soria Lic.